Buenas. ¿Cómo estamos? Hoy traemos algo antiguo, que sé que no os gustará a muchos, pero no por ello no debemos de traerlo. Concretamente el primer caza a reacción que entró en servicio en la USAF y participó en el primer conflicto de la Guerra Fría. Así que, redoble de tambores. Hoy os traigo el F-80 Shooting Star. 1945, año en el que acaba la Segunda Guerra Mundial, un antes y un después para muchos armamentos que tocamos en el canal. Alemania había demostrado que en los cielos gobernaban los nuevos cazas a reacción, concretamente los Me-262 Messerschmitt, los cuales estaban muy por encima de cualquier caza de hélice de la época, principalmente en la velocidad y aceleración. Lockheed, la compañía estadounidense, que en aquel entonces era independiente de Martin, ya estaba trasteando un poquito con el tema de motores a reacción, con el L-113 Starlet, siendo un prototipo principalmente en papel y maquetas. Este pequeñín intentó debutar ante la USAF, o Fuerza Aérea de Estados Unidos, y no salió tan bien a causa de su competidor el Bell P-59. Curiosamente, este ya en 1943 quedaría desfasado al instante tras la aparición del Messerschmitt alemán, por lo que Lockheed se puso manos a la obra. Concretamente las primeras ideas asomaban para el XP-80, que utilizaría los motores británicos Alford H-1 Goblin, creando ya el primer prototipo y dejándolo listo para el 8 de enero de 1944, donde realizaría su primer vuelo. Prototipos como el XP-80A, con motores de General Electric y 40, con un mayor tamaño para generar más sustentación. Lamentablemente, ya en sus inicios, el P-80 se llevaría la vida de unos cuantos pilotos durante las pruebas de desarrollo, logrando ya para el final de 1944 una docena de unidades listas para ser estrenadas. Concretamente, estas primeras 12 unidades se designarán como IP-80A de preproducción. Como dato curioso, 2 de ellos fueron usados en el frente italiano, pero ya no tenían nada que hacer, digamos, tal y como estaba el conflicto. Y los primeros aceptados en servicio serían los P-80A. Cabina presurizada, 6 ametralladoras M2 Browning del 50 o 12 con 7 mm. Ya tras acabar el conflicto y las etapas de desarrollo, el P-80 pasaría a llamarse F-80A, bajo las nuevas nomenclaturas de la USAF y también del USN o Marina de los Estados Unidos. Y concretamente Berlín, en los inicios de la Guerra Fría, sería el primer punto al que serían designados. Ahí realizaron misiones durante el bloqueo de Berlín, teniendo para aquel entonces como principal competidor el MiG-9 y el Yak-15, en el bando oriental. Con modelos como el EF-80 siendo un prototipo de prueba con el copiloto en posición agachada. F-14A, no confundirlo con el Tomcat, fue una versión reconstruida del F-80A para misiones de fotorreconocimiento, algo que estaban intentando mejorar e investigar lo máximo posible, con el 10º FP-80A, con un hueco en el morro para posicionar una cámara. Y el FP-80 ya aceptado en servicio. Siguiéndolo el RF-80A, una versión modificada concreta. Y el ERF-80A, con un morro experimental. Pero el punto clave fue Corea. Ya en sus inicios ahí estaba el F-80 como la columna principal de Estados Unidos, compitiendo contra el MiG-9 inicialmente. Pero ya con la aparición del MiG-15, el F-80 quedó desbancado, dejando espacio para los futuros F-86 Sabres, de los cuales, como de costumbre, ya hablaremos. Igualmente durante su servicio, hubieron modificaciones tales como F-80B o P-80B, primer modelo con asiento eyector, con capacidad también para llevar cohetes no guiados. Además de contar con alas más finas con chapas más rellenas, un morro más reforzado para aguantar 6 ametralladoras M3 de calibre 50. También un mejor sistema de aire acondicionado y sistema de anticongelado de cabina. Otros modelos como el P-80R. Y de nuevo más modernizaciones pasando por el F-80C o P-80C, que tenía mejoras leves además de una mucho mayor autonomía, llevando más combustible, siendo este el más producido de todas las variantes. Después el RF-80C, para fotorreconocimiento de nuevo. De F-80A, utilizados años después como versiones de disparo no tripulados para cazas más modernos, reutilizando F-80 antiguos ya retirados. QF-80AC y F, siendo versiones curiosas diseñadas para lo mismo. TP-80C, siendo la primera versión de entrenamiento. Y el TF-80C o T-33, siendo las versiones de entrenamiento durante muchos años para la USAF. Y por último el TO-1TB1 para la Marina, siendo una modificación del F-80C. Concretamente España y el Ejército del Aire obtuvieron en el 54 unos cuantos de estos T-33 de entrenamiento que podían ser utilizados para otro tipo de misiones. Por lo que dejamos el vídeo por aquí. Que no, que aún hay más. Mientras nuestro pequeño F-80 lo estaba dando todo con tantas modificaciones. Ya en 1948, tras ver el panorama en la guerra de Corea contra la URSS, de nuevo, Estados Unidos y Lockheed se pusieron manos a la obra para un nuevo interceptor para poder combatir contra los nuevos MiG-15. Ya por un lado aparecieron los F-86 Sabre. Pero Lockheed no podía mantenerse a raya. Aquí entra en juego el T-33 de entrenamiento que mencionamos. A partir de estos, realizaron un nuevo diseño, esta vez con un nuevo motor, con capacidad para volar con afterburner o postquemador, dándole así, digamos un turbo, para los que no lo sepáis. Logrando así los primeros YF-94 Starfire, siendo de los primeros equipados con un radar en la nariz, cosa de la cual carecían los cazas de esta época, como el MiG-15 y el F-86 Sabre.
Y ya para 1949 se aceptó el contrato de 150 F-94A, siendo las primeras versiones un tanto crudas en comparación a lo que se avecinaba en futuras versiones. Concretamente los F-94A contaban con 4 ametralladoras M3 del 50, que gracias al nuevo radar, tendrían un computador de apuntado para ayudar a la hora de calcular los disparos contra otras aeronaves. Mayor capacidad de combustible en las puntas de las alas con tanques, que podían sustituirse con bombas de ataque a tierra. Aunque las primeras versiones acabaran no gustando a los pilotos e ingenieros, ya entrarían en 1951 los F-94B, que contaban con pocas mejoras. Básicamente mejoras de fiabilidad y fabricación. Ya con la llegada de los F-94C, que casi los llamaban F-97, pero se mantuvo el nombre. La cosa cambió. De nuevo, alas más finas, más resistentes, mejores motores domésticos con licencia de Rolls-Royce. Un mejor radar AN/APG-40. Todas las ametralladoras fueron quitadas y cambiadas por cohetes, no guiados, en un compartimento del morro. Concretamente las últimas versiones estaban más diseñadas para interceptar bombarderos, ya que el clima de las armas nucleares iba en auge y ambos bloques buscaban cómo anular las bombas atómicas del contrario. Pero los pilotos tenían quejas con respecto al humo de los cohetes que lanzaban, dado que estos se encontraban literalmente en el morro, tapando la visión la mayoría de las veces en mitad del vuelo o un combate. Y finalmente se intentó un prototipo, concretamente el F-94D, pero no se llegó a más. Ahora sí que sí. Hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Interesante o aburrido? Me da igual, no está tan mal aprender un poco de los primeros cazas a reacción. De nuevo gracias por estar ahí al pie del cañón los de siempre. Voy mezclando entre armamento moderno y más antiguo. Sin bajar de 1945. Cualquier duda, recomendación, queja, ya sabes, en los comentarios. Si estuviste atento, sabrás responderme qué caza fue el que combatió, digamos, directamente contra el F-80. Obviamente no escucho lo que dices, así que... El MiG-9. Aquí te dejo el competidor directo del bloque oriental. Y ya me callo. Que tengas un buen día.